Hermanos amados, muchas bendiciones de la Abba. Vamos a continuar con Levíticos 16, el día de la expiación. Este capítulo está largo, está profundo, tiene muchísimas cosas que aprender. Y de hecho, yo no le voy a poder tocar todo, pero lo que voy a hacer es que lo voy a dividir en dos. Porque es importante entender que el día de la expiación es el día de Yom Kippur, que es reconciliación. Y recuerden la reconciliación de su pueblo, que es el nuevo pacto, que es pues reconciliarnos con Elohim a través de Yeshua. Y en este día vamos a leer donde el sacerdote entraba una sola vez al año y presentaba la ofrenda por el pueblo completo. Entonces, primero le voy a hablar de la fiesta como tal y algunos puntos importantes, y en la segunda parte le voy a hablar del simbolismo con el futuro, porque aquí nos conecta con el tiempo del fin, pero al ser tan largo no quiero que se me pierdan porque es muy importante, ya que esto es una de las fiestas y señala también la segunda venida de Yeshua cuando él viene a establecer el reino. Entonces vamos a empezar primero con lo que es la fiesta. Y comienza así, dice, habló Elohim a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Elohim y murieron. Aquí está haciendo como una nota de que lo que va a hablar ahora tiene que ver en parte con lo que pasó con los dos hijos de Aarón, cuando ellos, fíjense que aquí dice cuando se acercaron delante de Elohim, pero por hacer este acercamiento ellos mueren. Y fíjense que menciona la palabra muerte dos veces. En el verso 2 dice, y Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Lo que me lleva en este punto a pensar que las intenciones de los dos hijos de Aarón cuando entraron con el incienso era entrar en el lugar santísimo, entrar después del velo, porque una vez al año él indica que solamente ese día se iba a hacer. Entonces, eso, y ahora lo vamos a ver, donde él entraba detrás del velo con el incienso. Entonces parece que en la contentura que tenían los dos hijos, en lo que ya hablamos que ellos hicieron, su plan era entrar. No dice aquí si llegaron a entrar, quizás sí llegaron a entrar y por eso murieron. Entonces aquí él está hablando, mira, para que no pase de nuevo lo que pasó, los que se quieren acercar a mí no van a entrar siempre, lo van a hacer de esta manera, y empieza a decirle que iba a ser un día en específico, pero ese día en específico está conectado cuando Moisés desciende por segunda vez con la tabla, o sea, con los mandamientos en su mano. O sea, fíjese que aquí, por eso le digo que es complicado, porque está conectado con, bueno, aquí va a haber un mandamiento de algo que van a hacer una vez al año, solamente, pero está conectado con los mandamientos, con el sumo sacerdote, con Yeshua, con la segunda venida de Yeshua, y está conectado directamente con los judíos también, por el día de la expiación, con la segunda venida de Yeshua, cuando él sí pone los pies en el monte de los olivos. Entonces, para que me puedan entender bien, vamos primero a esta parte y luego vamos a ir a la segunda. Y ni aún así, déjenme decirle que no lo puedo ni leer completo ni explicar completo, porque es excesivamente demasiado. Entonces, pero como ya hemos estudiado algunos puntos, más o menos van a ir entendiendo algunas cosas a medida que lo lean. Entonces luego dice en el verso 2, cuando le dice que no en todo tiempo entrarían detrás del velo, me hace indicar que o fue la intención de los dos hijos o ellos realmente lo hicieron. Porque le dice para que no muera. Fíjese que aquí vuelve y menciona la palabra muerte, dos veces en el primer verso y ahora en el verso 2. Porque yo
aparecer en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. La expiación es el día de la expiación, el día del perdón. Esa expiación era para el pecado, y en este caso el sumo sacerdote lo iba a hacer por él y por la casa, o sea, la casa de los levitas, de los sacerdotes, no solamente de los presentes, pero de los futuros. Siempre lo tenía que hacer así. Entonces, expiación es reconciliación. Inmediatamente usted se arrepiente, el cordero, Yeshua, en este caso habla de un becerro. Y recuerden que becerro es el Aleph y que tiene que ver con Yeshua, y ya eso lo vimos anteriormente, y que era como la ofrenda más grande, más alta. Y que Yeshua también es la vaca roja, que es el mandamiento, o sea, que representa la vaca, el cordero, todos los sacrificios. Entonces, este becerro, este Aleph, era, o sea, buey, becerro, para expiación. Cuando usted se arrepiente, el pecado, ¿qué es lo que pasa? Que por medio de Yeshua, hace reconciliación con el Padre, hace shalom, hace paz. Y luego, ¿qué viene después de eso? Un carnero para holocausto. Y esta ofrenda, holocausto, es la olá, que ya la hablamos antes, que es la de subir, de elevar. Ya después que usted hace la reconciliación, el elevarse a Él es el deber de cada uno de nosotros, subir, ofrecer sacrificio nosotros de elevación, de oración, de revelación a Él cuando nosotros le buscamos porque queremos agradarle y acercarnos a Él. Entonces luego decía cómo iban a ser las vestimentas, se vestirá la túnica santa de lino, y ya saben que el lino son las obras justas de los santos, y su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Ya saben lo que se representa el agua, la inmersión, el bautismo, luego las vestiduras, la santidad, las vestiduras blancas, el sacerdocio. Ahí están todos los simbolismos que ya hemos hablado. Luego dice en el verso 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Entonces aquí volvemos a lo mismo: expiación, perdón, pecado, holocausto, olá, ¿verdad? Que es elevación. Y fíjese que aquí está hablando de la ofrenda para la congregación, o sea, de los hijos de Israel, todo el pueblo de él, y el que hoy está esparcido por el mundo. Vamos a ponerle así. Ok, entonces, luego dice, y hará traer a Aarón el becerro de la reconciliación, de la expiación, del perdón, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Entonces recuerden que este sumo sacerdote simbolizaba a Yeshua, porque la escritura dice en Hebreos que el problema era que estos sacerdotes pues tenían defecto y morían, había que poner otro y becerros aquí y allá, y que un día pues vendría el sumo sacerdote Yeshua, quien haría un sacrificio para siempre, siendo él todo. Él es todo: el becerro, la paloma, el sacerdote, o sea, él es todo, el siervo. Yeshua es todo, increíble, el Espíritu Santo, el pan, el maná, el vino, la sangre. Él está en todo y cumple con cada función necesaria para nuestra expiación, nuestra purificación, reconciliación, revelación, caminar, vida eterna, resurrección. Yeshua es el todo del todo. Increíble. Entonces luego dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Elohim, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel.
La palabra suertes es porción o heredad. Y va a caer sobre ello una, dice aquí, por Elohim, y la otra, suerte, por Azazel. Y usted va a ver, la Azazel pues representa el que lleva el mal o el chivo expiatorio, el que iba a llevar los pecados del pueblo. Y aquí te lo explica la razón. Dice en el verso 21, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Recuerden que se ponían las manos sobre la ofrenda. Y dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. O sea que un hombre tomaba el macho cabrío, lo llevaba al desierto y sobre él llevaba todas las iniquidades. Aquí vemos que el día de Yom Kippur era un perdón para toda la congregación, para todos. Y en la segunda parte, que yo le dije que lo voy a hacer en 2 partes, le voy a explicar, porque tiene que ver con el perdón al pueblo que no merecía el perdón porque se habían hecho un becerro de oro cuando Moisés baja con las tablas. Entonces aquí él sube a interceder. Le estoy dando este recordatorio para cuando vayamos allá. Sube e intercede por ellos, un pueblo que no se merece, que él dijo que lo iba a destruir. Entonces va Moisés a interceder por el pueblo. Entonces él vuelve y le da las otras tablas y baja. Ese día que baja Moisés es el día del perdón, el día de Yom Kippur. Baja con las tablas que el Padre le da, y que esas tablas, pues aunque estaban escritas en piedra, un día estarían escritas en el corazón a través de Yeshua y el nuevo pacto. Entonces, ese sumo sacerdote, que es Yeshua, pondría esas leyes en la mente, en el corazón. Entonces, el pueblo pecó la primera vez. Él sube, dura 40 días, 40 noches, que es la representación del desierto que va a pasar su pueblo. Él desciende en un día de Yom Kippur. Entonces, le da el perdón. Como que el Padre, el evento que pasó allí, Él lo trae, lo pone en una fiesta para que el pueblo no se le olvide lo que ellos hicieron y lo que Él va a hacer en un futuro. En la segunda parte yo le voy a conectar con lo que Él va a hacer en el futuro. Pero aquí, fíjese que la reconciliación, la expiación, era a favor de todo el pueblo entero. O sea, cada persona no tenía que venir a traer una ofrenda, sino que una vez al año esto se hacía por todas las rebeliones, por todas las iniquidades del pueblo. O sea, todo absolutamente era perdonado, todo completamente, que es lo que Yeshua va a hacer por el pueblo de Judá en un día de Yom Kippur. Entonces, eso se lo explico en la segunda parte. Entonces dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces, ahora fíjese esto, todas las iniquidades en un solo sacrificio y a un lugar para no regresar. ¿Y eso a qué me lleva? Que Elohim como tú, que perdona las iniquidades de tu pueblo y que la lanza al fondo del mar. O sea, perdona los pecados, no te lo merece, te lo voy a dar, lo voy a poner sobre este macho cabrío, lo envío a un lugar inhabitado por el desierto para no volver más, porque yo no me voy a recordar de estos pecados que te he perdonado. Ahí está. Y cae sobre este macho cabrío que lleva el mal. Ahora luego, aquí está el proceso del perfume, del incienso, que él tenía que hacer en el verso 12 y 13. Dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Elohim, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Este incensario, fíjese que el incensario se tomaba las brasas, que las brasas que son el carbón del altar que estaba delante de Elohim, y tomaba en las manos, en sus manos, el perfume aromático molido, ¿verdad? Y
lo llevaba detrás del velo, o sea, lo llevaba ante la misma presencia de Elohim. Que por eso fue que le dije que pienso que la intención de los dos hijos era entrar o entraron. Y por eso murieron. Y le dijo, no, una vez al año. Entonces dice, y pondrá el perfume, el aroma, el incienso, ¿verdad? Sobre el fuego. Ponga la atención, el fuego, que representa el fuego del altar, el Espíritu Santo, las oraciones, el Espíritu. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Entonces, el perfume que sube, esa oración, ese incienso que sube, ¿verdad? Se une, entra en la presencia, se une en la nube, y ahí tiene mucho significado, porque cuando venía la gloria de Elohim, bajaba como una nube. Y yo les hablé de la gloria. La gloria de Elohim es la manifestación de la presencia de Él. Entonces, cuando tus oraciones se conectan ahí con la presencia, se une como un humo, porque el humo, ¿verdad? Una nube es como un humo, entonces el humo ahí se une. Tú te unes a Él en la intimidad de la oración. ¿Y dónde? En el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, y este lugar donde llegaba este perfume que hacía una nube, estaba sobre el testimonio. ¿Y el testimonio quién es? Yeshua es el testimonio. O sea, el arca del testimonio, el arca del pacto, sobre Yeshua, para que no muriéramos. ¿Por qué podemos nosotros entrar en ese lugar hoy y poner nuestras oraciones? Porque tenemos el testimonio de Yeshua con nosotros. Y a través de Él es que podemos entrar en este lugar santísimo. Ahora, este puntito aquí de las brasas, el fuego, el perfume, el aroma, el incienso, el lugar santo delante de Elohim, nos lleva al libro de Revelaciones. Y yo le estoy diciendo que esto es que yo me puse a leerlo y era tanto que yo dije, Padre, ayúdame de alguna manera a yo poder explicar esto, que por lo menos nos deje una idea pequeña, porque yo le voy a decir algo, no es que vamos a entenderlo todo, pero es muy largo y irnos palabra por palabra se tomaría demasiado tiempo estudiar este capítulo. Yo cada año, cuando llegue el día de Yom Kippur, el día de expiación, yo lo estudio. Y eso es lo que yo siempre recomiendo. Y cada año aprendo cosas nuevas, porque la palabra es muy profunda. Ahora, vamos a un evento en Revelaciones sobre esto mismo. El sumo sacerdote es Yeshua. Séptimo sello, capítulo 8, Apocalipsis. Dice, verso 2. Bueno, voy a empezar el verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Elohim y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Tus oraciones, Él toma el incienso, tus oraciones, dice, sobre el altar de oro que estaba delante del trono de la presencia misma de Elohim. ¿Está mirando? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Elohim el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpago y un terremoto. Entonces, esto, las oraciones de los santos, el fuego del altar, el ángel que trae este incensario, que toma las brasas, que el carbón, fíjese que aquí es antes de que comiencen a sonar las 7 trompetas. En el verso 6 dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Pero las oraciones de los santos, del fuego, del altar, están ahí. Cuando tú entras en ese lugar santísimo, a través de Yeshua,
y tus oraciones suben, se unen a la de Él, esas oraciones Él las tiene para luego ejecutar lo que Él va a hacer con las oraciones que tú has puesto. Si tú oras, todo lo que tú has puesto en oración está ahí. Él lo tiene guardado, tus lágrimas, tus oraciones, todo está ahí. Entonces, luego aquí, en el verso 14 en adelante, nos empieza a hablar de la sangre del becerro, la va a rociar sobre el propiciatorio. Luego dice 7 veces de aquella sangre, ya saben lo que significa 7, perfecto. Luego expiación por el pecado, purificar, la sangre purifica. Estamos hablando de la sangre de Yeshua. Entonces, luego dice que se hacía expiación por él, por su casa y por toda la congregación de Israel. Entonces aquí vemos una expiación general, no solamente del sacerdocio, pero también de todos los hijos de Israel. Y lo podemos poner de esta manera, sobre los 144,000 y sobre raza, lengua y nación, que son los hijos de Israel, los hijos que van a alcanzar esa promesa, que son la congregación de Israel, un solo pueblo que luego será unido. Entonces dice que, bueno, esta parte usted la puede leer, que se parece bastante al proceso que ya hemos leído antes. Luego dice en el verso 19, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces, la sangre, fíjese, 7 veces, recuerden que la sangre representa la palabra purificada 7 veces en horno de fuego, que limpia y santifica, purifica, limpia lo inmundo, el pecado, la lepra, todas las enfermedades que son el alma. Y ya todo eso yo se lo he explicado. Por eso es que ahora todo me empieza a hacer más sentido y mucha escritura la empiezo a comprender. Entonces luego dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y ahí es que ocurre, porque aquí lo que pasa es que está explicando lo que ya leímos ahorita, donde toma el macho cabrío, le pone las manos y lo envía. Después que él limpió el santuario, el tabernáculo, toda contaminación, los hijos de Israel. O sea, es como que ese es un día de limpieza. Es un día como de limpiar. Y limpiar tiene que ver con expiar, purificar, para que el pueblo pueda elevarse a él y acercarse. Y luego, otro punto importante, en el verso 27 es, y sacarán fuera del campamento al becerro y al macho cabrío inmolado por el pecado. Importante. Se sacaba fuera del campamento el becerro. Y esto tiene que ver también con el mandamiento de la vaca roja. Se sacaba afuera. Yeshua es ese que cumplió con esta palabra, porque él muere fuera del campamento y lo vamos a leer. Entonces, dice, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Entonces la expiación se hizo por medio del becerro, la sangre del macho cabrío y la sangre del becerro. Y quemarán por el fuego su piel, o sea, ahí ya se quemaba todo. Ahora, vamos a hacer la comparación. Según lo que cuando yo fui a Israel, había pues el altar de los sacrificios ahí afuera del templo, como ya usted lo conoce, pero hay otro. Y el otro, según lo que yo estudié en ese tiempo que yo fui, estaba, bueno, y según también me lo dijeron allá, estaba en el Monte de los Olivos, allá arriba, donde quedaba fuera de la ciudad. Y de allá, de donde estaba, se podía ver hacia Jerusalén. Incluso hay muchas escrituras donde estando él en el Monte de los Olivos, pues veía hacia allá. Y según se cree también que en ese altar es donde Yeshua fue crucificado allí, porque eso quedaba fuera de la ciudad. Entonces, por eso cuando se rompe el velo, de allá se ve todo lo que estaba pasando, el terremoto, se rompe el velo. Hay personas que creen que él muere en la ciudad. Incluso en Jerusalén hay un lugar que se llama el Jardín de la Tumba, y yo cuando fui, las varias veces que fui, me quedé en un hotel cerca. Y del hotel que está en Jerusalén, yo me iba caminando. Ahí mismo estaba. Lo cual no me hace sentido de que hubiera muerto ahí,
porque era fuera de la ciudad. Entonces, si había también había un altar de sacrificio fuera de la ciudad donde se llevaba el becerro y el macho cabrío, dice, y sacaran fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado. Si ahí era que se inmolaba la vaca roja, y ahí era que estaba fuera de qué, del campamento, o sea, fuera del tabernáculo, lo sacaban lejos. En mi otro canal yo tengo un tema sobre la vaca roja, les recomiendo que lo vean para que me entiendan, porque yo siempre se lo menciono, pero yo le quiero leer un poquito para que me entienda lo que le digo. Está en Números 19, le voy a leer los primeros versos. Dice, Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha prescrito, o sea, una ordenanza de la ley, diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, vaca roja, y mire lo que dice, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y le daréis a Eleazar el sacerdote, y él, póngale atención, sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. ¿Ven? Fuera del campamento. Entonces tenía que haber un altar fuera del campamento para degollar la vaca roja. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Aquí está otra vez, 7 veces, que lo hemos visto, lo que significa la palabra, la sangre, la purificación. Porque con la sangre que se purifica, se limpia. Entonces, luego dice en el verso 6, para que vean cómo esto hace referencia a Yeshua, dice, luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Y ahí vemos lo que ya habíamos mirado con la ofrenda que se hacía, donde se usaba el cedro, el hisopo y la escarlata. Entonces, ahí está. El tema se llama la vaca roja. Búsquelo y escúchelo, porque también es importante entender que Yeshua también es esa vaca roja. Y como se lo menciono muchas veces, pues es bueno que lo escuche, si no lo he escuchado. Ok. Ahora, volviendo atrás aquí, donde dice que lo sacara fuera del campamento y que esa sangre fuera llevada al santuario para hacer la expiación, fíjense. Luego dice en el verso 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo, o sea, un mandamiento que había que hacer siempre y recordarlo. ¿Por qué? Porque simboliza a Yeshua. Entonces vamos a Hebreos capítulo 9 para que vea aquí la simbología con Yeshua, la vaca roja, porque esa vaca se quemaba, se tomaban la ceniza y con ella, pues con el agua se purificaba. Pero miren dónde lo dice. Está aquí en el verso 11 en adelante. Dice, pero estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, ¿verdad? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, pero ese lugar santísimo que él entró fue en el verdadero, el que está en los cielos, porque él no entró al que estaba allá en Jerusalén. No, él entró en el cielo, él traspasó y entró allí. Y dice, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas, ahí está, la ceniza de la becerra, de la vaca roja, rociadas a los inmundos, porque esa purificación que se hacía de la vaca roja era para los inmundos. El pueblo está inmundo. Por eso Yeshua los santifica y los purifica. Y esa vaca roja pues simbolizaba a Yeshua. Entonces, dice, rociada a los inmundos. Santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Yeshua, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha. Recuerden que
la vaca roja era sin mancha, los corderos tenían que ser limpios. O sea, recuerden que Yeshua es el cordero sin mancha. Entonces, es la vaca roja sin mancha. Entonces, se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim. Limpiará, y sin mancha, sin pecado. Eso es lo que simboliza. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Entonces, aquí usted ve, puede leerlo completo, pero nos está hablando del nuevo pacto, que por medio de Yeshua, Él pone sus leyes en la mente y en el corazón, porque de esto es que habla, y del sacrificio. Entonces, incluso aquí en el capítulo 10, dice en el verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto de expiación por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí, vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, esto está escrito en el Salmo 40 del 6 al 8. Y en el verso 21 del capítulo 9 dice, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión ni perdón de pecado. Entonces todo esto apuntaba a Yeshua. Entonces dice el verso 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Yeshua en el santuario hecho de mano. Él no fue a Jerusalén, figura del verdadero. ¿Cuál es el verdadero? El que está en el cielo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Elohim, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, ¿verdad? Sino por la sangre de Yeshua, una vez por los pecados de muchos. Dice el verso 28, así también Yeshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan cuando Él venga a recogernos a nosotros, porque ya nosotros pues tomamos ese sacrificio y hemos obtenido el perdón del pecado y la reconciliación con el Abba, y ahora estamos ofreciéndonos a nosotros como ese sacrificio a través de Yeshua, entrando en ese lugar santísimo, ¿verdad? Y esos sacrificios que hizo Yeshua actúan sobre nosotros en la purificación, que recuerden que es la palabra. La palabra te purifica, te santifica, te lava. Esto es complicadito, pero espero que me estén entendiendo. Ahora, vamos también a leer Hebreos capítulo 13, del verso 11 al 16. Dice así, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar, póngale atención, santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, murió fuera de la puerta, o sea, fuera de Jerusalén. Por eso le dije que lamentablemente en Jerusalén pues llevan a uno y dicen que aquí fue en este monte, y la gente va allá y bueno, y incluso ahí hay una tumba y dicen que fue ahí porque estaba cerca. Entonces tienen un lugar como el lugar donde él muere, pero aquí está hablando que era fuera de la ciudad. Esas son cosas que uno va entendiendo a medida que va leyendo, pero la gente se le enseña algo y lo tienen como una verdad porque se la repiten tantas veces, pero no leen. Aquí está diciendo que es fuera de la ciudad, fuera de la puerta. Entonces dice aquí, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre Elohim por medio de él, o sea, por medio de Yeshua, por medio de su sangre, por medio de él viviendo en nosotros, que es el que santifica al pueblo, por medio de este sacrificio, dejando que él viva en ti, sacrificio de alabanza
O sea que cuando le estamos alabando, estamos haciendo sacrificio a Él. Cuando estamos orando, estamos haciendo sacrificio. Cuando somos obedientes, estamos haciendo sacrificio. Cuando hacemos una obra, cuando le damos una palabra a alguien, estamos ofreciendo sacrificio. Sacrificio, y dice aquí, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Tú confiesas su nombre al orar, al cantar, al predicar. Das testimonio de Él, de la verdad, predicas, caminas, le crees. Y cuando tú crees, ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Creí, entonces hablé. No te quedas callado, tú habla, adora, alaba. Si tú crees de corazón, tú vas a ser transformado y santificado y vas a hablar su palabra. Y dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Elohim. Ahí está, hacerle el bien al otro, ayudar al otro, son sacrificios que agradan a Elohim. ¿Ven cuántos sacrificios podemos hacer? Toda nuestra vida es un sacrificio. Todo lo que hacemos para la gloria de Él, cómo debemos caminar una vida de santidad, purificándonos en Yeshua, o sea, por medio de Él viviendo en nosotros, caminando como Él caminó, permaneciendo en Él, dejando que Él nos guíe, que Él nos enseñe, que Él nos limpie, que Él nos purifique, purifíquese cada día más. Wow, yo le digo que de verdad que esto está tremendo, demasiado. Por eso fue que lo tuve que hacer en 2 partes y no hemos terminado. Estoy leyendo la parte de la escritura y luego vamos a ir a la parte profética en la segunda parte de este capítulo. Entonces, miren, ahora dice, este día, ¿qué se hace en un día de Yom Kippur? Hay 7 fiestas y una de esas fiestas es la fiesta de Yom Kippur, que ya pues aquel que conoce de la fiesta lo ha celebrado, y ese es el día del ayuno, el día del ayuno, el día de arrepentimiento, el día de usted revisarse a sí mismo, ¿verdad? Hacerse un análisis, y es lo que se practica. Pero nosotros cuando llegamos al día de Yom Kippur, no solamente que hacemos el ayuno, es un momento de reflexionar, de estudiar, de escudriñar y recordar quién es nuestro sumo sacerdote. O sea, si todo el año vivimos en un camino de santidad, cuando llegamos aquí, o sea, podemos comprender y entender e ir a las profundidades del mandamiento, porque aquí dice que esto es un estatuto, una ley perpetua. Entonces dice así, verso 29, capítulo 16, en el mes 7, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero, o sea, aquel extranjero que vivía con ellos tampoco. Entonces, la ley era para todos, que mora entre vosotros. Ahora, aflicción, afligir el alma. Y mire lo que dice el verso 30, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Elohim. Usted se imagina lo que es un día donde Él hace limpio todos los pecados. Y eso nos lleva a que la palabra, a la profecía que dice que Él quitará el pecado en un solo día. Y este día de Yom Kippur, hay un día que todavía falta de cumplirse, porque recuerden, que lo voy a hablar en la segunda parte, que nuestra recogida es en un día de trompeta. Y la fiesta de trompeta es antes de Yom Kippur. Ese día de Yom Kippur está reservado para expiar el pecado de Judá, de los judíos que están en el mundo entero, esa cosecha de almas que Él va a sacar. Entonces, este día de expiación, nosotros si lo hacemos con el entendimiento, porque en ese día los judíos es un día sagrado para los judíos, donde ellos están ahí en arrepentimiento desde antes de ese día, están ahí en reflexión. Ellos conocen y entienden lo de los 10 días terribles, los 10 días de juicio, que son los 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur, esos 10 días. Y recuerden que la fiesta de trompetas o Yom Teruah es el día 1 del mes 7. 10 días después, la fiesta del día del perdón o Yom Kippur, el día de la reconciliación. Entonces,
hay 10 días ahí. Y la fiesta que sigue después de esa es la fiesta de tabernáculos, Sukkot, que es el reino de Yeshua en la tierra. Ahora, esos 10 días, hay personas que lo interpretan como los 10 días de tribulación, pero la tribulación ya sabemos que son 3 años y medio, pero 10 es completo. Y cuando le dice a la congregación de Esmirna, vamos a leer en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, la prueba de la fe, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, para mí, en lo que yo he estudiado, esos 10 días, aquí le está hablando en cuanto a la congregación en un tiempo que es relativamente corto, pero es completo. O sea, son 10 días, es corto. Es igual que yo decirte, solamente son 3 años y medio. O sea, no es mucho. Sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar esa corona de vida. Ahora, hay 10 días entre estas dos fiestas. Y si yo analizo las copas de la ira que suceden después de ser recogida la congregación de los santos, la novia, el pueblo, lo que se le llama el arrebatamiento, que es en fiestas de las trompetas, hay 10 días. Si después de nosotros ser recogidos, vivos, los que están muertos son recogidos y los vivos, ¿verdad? Pensando, analice. Y usted lee las copas y dice que las aguas se vuelven sangre y que tienen que beber sangre y que el sol empieza a quemar a la gente y que vienen unos días oscuros y que, bueno, hay plagas y etcétera. ¿Qué tanto pudiera vivir la humanidad sin agua? Una persona sin agua no dura mucho tiempo. Entonces yo puedo pensar que realmente esos 10 días son literales, porque es que yo no creo que sean más de 10 días. Es que la destrucción es prácticamente instantánea. O sea, es una sublevación contra Yeshua. Al final, cuando empiezan a caer todas estas cosas, que vienen estas copas que son derramadas sobre la tierra, dice que del falso profeta y del dragón y del antimesía, dice que salen 3 espíritus de demonio a manera de rana. Y eso de rana, que tiene que ver con demonios, como que si saltaran sobre ellos y los engañaran. Y dice que los reúnen para ir a pelear contra Yeshua. Solamente alguien engañado en su mente, endemoniado, puede pensar que puede pelear contra el Rey de Reyes. Entonces ahí es que él viene, y eso está en Apocalipsis 19, y dice que se reúnen todos los ejércitos del mundo a pelear contra el que monta el caballo. Y esto lo conectamos con este día de Yom Kippur, que es el día del perdón, porque si nos vamos que eso se lo voy a explicar, pero se lo tengo que decir en la segunda parte, en Zacarías 14, vemos que hay ejército y que hay una guerra y que él pone su pie en el Monte de los Olivos. Entonces ahí vienen a pelear contra él. Cuando él viene a buscarnos a nosotros, no pone los pies en el Monte de los Olivos, él nos recoge en las nubes, nos recoge en el aire, en las nubes, él no desciende, pero se deja ver. Y esa parte la vamos a tocar en la segunda parte, donde dice que todo ojo le verá y lo que le traspasaron le verán. No dice que los judíos se van a ir con él, que le verán lo que le traspasaron. Pero hay salvación para ellos, porque ahí es que le trae y le otorga el perdón a ellos. Y yo le voy a decir algo. Esto que yo le estoy explicando, yo lo he explicado anteriormente y quizá usted lo ha escuchado. Quizá para alguien que lo esté escuchando ahora le es nuevo, pero yo tengo las bases escriturales para pensar que va a ser así, de esa manera. Aparte de esos sueños también que algunos hermanos han tenido. En la segunda parte yo le voy a explicar esto y lo va a poder comprender mejor. O sea, es lo que yo creo según lo que he estudiado. Entonces yo no lo puedo asegurar al 100%, pero si usted analiza y piensa, o sea, va a decir, wow, como que sí, que hace sentido todo esto. En la segunda parte yo se lo voy a explicar mejor. Aquí le estoy dando algunas pinceladas, ¿verdad? Ok, entonces, aquí dice que espere esos 10 días. Los 10 días también miramos y lo comparamos con estos días de la ira, que son días muy fuertes, donde va a ser una muerte rápida, masiva de todos los enemigos de su pueblo, y donde yo creo y pienso por muchas escrituras
que ahí es que hay un remanente reservado y guardado durante ese tiempo, que son los judíos que obtienen ese día del perdón. Y eso se lo explico en la segunda parte. Y perdonen que lo diga tanto, pero es que quisiera explicarlo ahora, pero no lo quiero mezclar. Vamos ahora, ya estoy terminando, con este verso 30 dice, porque en este día se hará expiación por ustedes y serán limpios de todos vuestros pecados delante de Elohim. Verso 31, día de Shabbat, día de reposo, es para ustedes. Y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Ese día de expiación, el día del ayuno, nos conecta con Isaías 58, el día del ayuno, donde él le dice, clama voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de su Elohim. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Elohim, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas, o sea, nos afligimos, nos humillamos, a lo cual él le dice que están ayunando mal y que por eso es que no son escuchados. Entonces le dice en el verso 5, está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Elohim? Póngale atención, porque aquí es donde él dice, ¿qué es lo que yo quiero de ustedes? Desatar las ligaduras de impiedad, cargas de opresión, oren por el prójimo. Yo lo que quiero de ustedes es misericordia. Dejen de estar orando por ustedes mismos y empiecen a amar al prójimo, porque ese es el verdadero amor. Tú vas a tener misericordia, tú vas a interceder por ellos, y eso es algo que ya le expliqué. Nosotros tenemos que interceder, orar a favor del pueblo por la palabra, las bendiciones. Entonces, él le dice, si tú haces así, ahí te da las bendiciones y ya. Eso yo se lo he explicado, pero aquí hay una palabra que hay que prestar atención, porque en el verso 1 dice, alza tu voz como chofar, ¿verdad? Y aquí dice, ¿tú le llamas esto día de ayuno y día agradable? El día agradable, si buscas, es el día del favor de Elohim. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues al día del jubileo, el año de reposo que apunta, que simboliza, y que esto está en Levítico 25 y lo vamos a estudiar más adelante, pues cuando regresamos a Jerusalén y se nos es entregada la tierra. Ese día se tocaba fuertemente el shofar, verso 9, Levítico 25. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los días 10 de ese mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y verso 10 dice, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ahí viene el día del perdón, a todos los moradores, el año 50, el último jubileo, que es la venida para establecer y tomar la tierra, que eso era lo que se hacía en este día de jubileo, que se le entregaba la tierra a los que le pertenecían. O sea, nuestra tierra, nuestra herencia está en manos de los enemigos. Entonces, Elohim, ¿verdad? Yeshua nos recoge en la fiesta de trompeta. Estamos allá en el mar de cristal. Desciende, o sea, vienen las 7 copas de la ira. Hace juicio en la tierra, trae el perdón a los judíos, se establece la tierra y se recupera de los enemigos. Y este es un día de jubileo. Y se santifica todo. Ahí está. Eso ya luego lo vamos a estudiar. Otra cosa que nos lleva al día de agradable, el día del ayuno, el día del favor, pues es el primer mensaje que Yeshua lee en la sinagoga. Dice en el verso 16 de Lucas 4, vino a Nazaret donde se había criado. En el día de Shabbat, el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, Yeshua guardaba el día de reposo, conforme a su costumbre. Ejemplo les he dado, hagan como yo. Fíjese, o sea, él guardaba el día de reposo. Entonces, eso es para que usted lo tenga ese verso, para cuando le digan a usted que Yeshua lo quebrantaba.
Y si lo quebrantaba, pecaba. Y él no quebrantó nunca la ley. Él era perfecto, sin mancha y sin pecado. Y la transgresión de la ley es el pecado. Okay. Entonces luego dice, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, buenas nuevas es Israel puede regresar, las buenas noticias a los pobres, a los necesitados, a los que tienen hambre de la palabra, a los menesterosos. Me ha enviado a sanar. Sanar tiene que ver con restaurar, sanar las almas, restaurarlo a su origen, a su estado original, a los quebrantados de corazón. ¿Por qué? Porque él quebranta al hombre y después le dice, conviértanse a mí. Recuerden Salmo 90, donde él le dice que lleva al hombre al punto de que le quebrante el corazón y le dice, conviértanse. Y luego dice, a pregonar libertad a los cautivos, a los que están presos, liberar esas. Recuerden que Isaías 58, este es el ayuno que yo quiero, romper las ataduras, liberar a los cautivos. Y vista a los ciegos, darle ojos, vista, o sea, que tengan visión espiritual, que usted le enseñe la verdad. Y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Adonai. Y este es un verso que está en Isaías 61, 1 al 2. Cuando Yeshua viene, él viene a proclamar ese año del jubileo final. Entonces, también el día de la venganza, que está en Isaías 61. Cuando él vino la primera vez, él no vino a traer la venganza. Esto es en la segunda venida. Cuando él venga en la segunda venida, en un día agradable, en un día de Yom Kippur, ese es el día de la venganza contra los enemigos. ¿Ven que ahí va todo encajando y haciendo sentido? Ok. Ahora, volviendo atrás, para terminar, en el verso 33 y 34, dice, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. O sea, un día al año se hacía esto. Pero esto apunta al día que Yeshua trae ese perdón, y esto memoriza el perdón que él le dio al pueblo cuando adoraron el becerro, cuando Moisés sube y desciende de nuevo. Y recuerde que él va a descender de nuevo para traer perdón a su pueblo cuando en Zacarías 14 ponga los pies en el monte de los olivos. Yo sé que esto es complicado, pero bueno, hasta yo misma me quedo así como, wow, cuántas cosas, pero nada, espero que se le haya quedado aunque sea 5 minutos de conocimiento de esta hermosura de la palabra y de nuestro Adón Yeshua, que es nuestro sumo sacerdote, la vaca roja, la paloma, el maná, el cordero. Él es el sacrificio perfecto, la sangre que nos santifica, que nos limpia, que es su palabra, el nuevo pacto escrito en la mente, en el corazón. Al final eso es lo que importa, y que nos acerquemos a él y nos santifiquemos por medio de su verdad, y que echemos raíces en el entendimiento de su palabra, y que estemos preparados diciéndole, ven Adón Yeshua y cumple tu palabra y salva, y estemos orando por nuestros hermanos judíos, porque ellos son parte. Somos Israel entre las naciones, pero Judá son nuestros hermanos, y ese pueblo estará unido en este reino de Yeshua. Amén. Y habrá una gran cosecha de judíos. Esta es la primera parte, ya luego le comparto la segunda para completar. Y quizás le toque algunos puntitos de aquí para reforzar la enseñanza. Shalom.